Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Ustedes están bendecidos. Es un privilegio estar aquí en esta posición, responsabilidad grande para expresarle. Mire cuántas veces se caen las cosas cuando uno está como medio nervioso, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Esta gran responsabilidad de llevar el mensaje, la palabra del Señor para ustedes, una gran responsabilidad. Y bueno, me corresponde predicar la palabra del Señor. Es un privilegio ante ustedes. Entonces les invito a orar para encomendar este espacio al Señor. Cierren sus ojitos. Padre de la gloria, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, mi Padre celestial. Gracias, Padre mío, por estas alabanzas que hemos puesto ante ti, mi Padre celestial, para adorarte, Padre mío, para reconocer que solo tú eres Dios, Señor, y para reconocer que solo tú eres primero, mi Padre amado. Te pedimos, Padre mío, que pongas en medio de esta palabra el querer tuyo, Padre mío. Queremos que tú expreses a la iglesia lo que tú quieres darle, mi Padre celestial, de acuerdo a la necesidad, mi Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hoy es 19 de enero del año 2025 y es común que al inicio de cada año nosotros como seres humanos nos tomemos un tiempo para reflexionar. Nos tomemos un tiempo para establecer cuáles son las prioridades para el año 2025. Y hacemos listas, definimos metas. Por lo general nosotros como comerciantes planeamos qué va a pasar en el año 2025, aunque no tengamos el control del año 2025. Nosotros determinamos qué es lo primero que vamos a sacar, qué vamos a determinar como prioritario. Y yo aquí, de manera humilde, vengo a hacerle una propuesta. Vengo a hacerles una propuesta y esa propuesta se fundamenta en un versículo y ese va a ser el tema de la enseñanza de hoy. Y tenemos como versículo el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Y usted puede buscar la palabra. Nuestro hermano Filiberto, no de casualidad, expresó constantemente sobre ese tema. Y la palabra dice al respecto. Mateo capítulo 6, versículo 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Dios me permitió establecer como título de la enseñanza: buscando el reino, prioridades para el año de ensanchamiento. ¿Lo recuerdan? Buscando el reino, prioridades para el año de ensanchamiento. Mis queridos hermanos, el ser humano constantemente busca
El ser humano está en constante búsqueda. Y desde el inicio del día nosotros empezamos buscando el desayuno, el alimento, buscamos el trabajo, buscamos el éxito como seres humanos. Buscamos muchas cosas, buscamos comodidad, buscamos el éxito para nuestros hijos, buscamos relaciones significativas. Y muchas veces en nuestra relación con Dios buscamos respuesta, paz y muchas veces milagros. Sin embargo, en ese orden de búsqueda siempre habrá una necesidad más profunda. Una necesidad que nada ni nadie puede satisfacer excepto Cristo. Es importante que entendamos que muy a pesar que nosotros busquemos cosas materiales, encontremos logros humanos, jamás vamos a encontrar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Aprendíamos el domingo anterior que cuando Jacob venía de Labán con propiedades, que Jacob venía con sus mujeres, con su familia, necesitaba una bendición de Dios. Y quiere decir que muy a pesar que tengamos prioridades, que tengamos posesiones, que tengamos relaciones, no vamos a satisfacer la necesidad del ser humano. Porque la necesidad del ser humano la llena Cristo Jesús. San Agustín expresó lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto nos recuerda que aunque busquemos cosas materiales o logros humanos, nuestra verdadera búsqueda debería ser la de Dios mismo, porque Él solo satisface nuestra necesidad espiritual. ¿Saben una cosa? La palabra en Santiago 4:3 nos enseña que a menudo nosotros nos recibimos porque no pedimos bien. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos centramos en lo material y para lo último dejamos de buscar el reino de Dios. El Señor nos recuerda que aun cuando en el colegio nos enseñaron que el orden de los factores no altera el resultado o el producto, la pregunta es, ¿aquí el orden de los factores altera el resultado? Yo creo que sí. El Señor nos está llamando a buscar primeramente a Dios. Y lo demás todo vendrá por añadidura. 4 por 3 da 12. Y 3 por 4 también da 12. Pero buscar al reino de Dios primero, naturalmente vendrán todas las cosas por añadidura. Y el resultado será excepcional. Y a eso es que hoy venimos a comentarles y hablar de esto. De buscar la primacía en Dios. Recuerden que el Señor nos dejó una oración modelo. Y en esa oración modelo encontramos que, recuerden, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El reino tiene que venir. El reino, debemos clamar el reino. Hágase su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Qué nos está enseñando la oración? Primero, el reino.
después el pan, después vendrán las añadiduras. Amén. Entonces ustedes me preguntan, mi hermano, me gusta el reino, me gusta el reino de Dios. El Espíritu Santo me está tocando y me está interesando el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? Yo quiero saber del reino de Dios. Y nosotros empecemos por dividir esa expresión reino de Dios. A nosotros en el colegio nos enseñaron qué es el reino, por allá los profesores de ciencias sociales, qué es el reino. Y nos enseñaron que es un sistema de gobierno, así como la democracia, así como la dictadura. El reino es un sistema de gobierno que actualmente en este mundo hay 44 reinos terrenales. Gracias. Hay 44 reinos terrenales. Y una de las características principales de los reinos es que está liderado por un rey. Por un rey que por lo general, por el linaje o por el ejército que tengan, tiene su poder. O puede ser un reino pequeño, o puede ser un reino grande. Pero una de las características es el rey es un ser humano. Entonces vamos entendiendo que es un reino, y cuando vimos en alguna oportunidad cuento de los hermanos Grimm, vemos un castillo y vemos unos súbditos, hay muchos ejércitos, y eso es el reino terrenal. El reino de Dios tiene semejanza, pero también tiene diferencias. ¿En qué sentido? En el reino de los cielos o el reino de Dios tiene un líder, y es Jesucristo. Y el poder proviene de Jehová. Y todos los que aceptamos al Señor serán ciudadanos del reino. Usted es un ciudadano del reino. Amén. Amén. Entonces usted empiece a determinar que ya yo estoy en un reino. Entonces el reino terrenal es un rey humano con autoridad limitada que gobierna según capacidades y fuerzas. El reino de Dios, el rey es Cristo Jesús, quien recibió toda autoridad del Padre. En el reino terrenal hay súbditos, personas que viven bajo la autoridad del rey y obligados a menudo a obedecer por fuerza o por temor. Nosotros no estamos obligados ni por fuerza ni por temor. En el reino de Dios hay invitación de hacer parte o de no estar. El Señor es caballeroso en decir, aquí están las puertas abiertas. En el reino terrenal si estás aquí en el territorio, tienes que reconocer que yo soy el rey y me tienes que tributar a mí y me tienes que respetar a mí. Dice el reino terrenal que los valores pueden estar influenciados por intereses políticos, económicos o militares. En el reino de Dios, los valores están centrados en el amor, en la justicia, la misericordia, la humildad, la paz. Gálatas 5, 22, 23. Mis queridos hermanos, teniendo en cuenta todas esas características, podemos encontrar que el reino de Dios es el gobierno perfecto, liderado por Cristo Jesús, quien no solo reina, sino salva y guía a sus seguidores hacia una vida basada en amor, justicia y verdad.
Su propósito no es imponer ni por fuerza ni por cualquier otro mecanismo, es transformar corazones. En el reino de Dios tenemos un rey que murió y resucitó, y que esa resurrección nos dio vida y salvación a todos nosotros, a los que le creemos en Él. Amén. Entonces usted ya entendió algo sobre el reino de Dios. Entonces usted dice, hombre, me gusta la propuesta. El Señor me está hablando y me gusta la propuesta. Mi hermano, ¿cómo hago parte del reino de Dios? ¿Cómo hago parte para ser ciudadano del reino de Dios? Para ser ciudadano colombiano, usted cumple una edad, ¿cierto? Cumple una edad, 18 años, usted va a la registraduría y le entregan la ciudadanía. Muchos hermanos venezolanos llegan a Colombia queriendo obtener la ciudadanía. Sin embargo, por distintas razones, se les dificulta tener la ciudadanía. Sin embargo, vamos a ver cómo hacemos parte del reino de Dios. ¿Cómo busco el reino de Dios y su justicia? Y tengo como primer punto es aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. La primera etapa para tú hacerte del reino de Dios, es aceptar a Cristo, ese señorío en tu corazón. Ahí tú estás haciendo parte del reino de Dios como primera etapa. Tú no puedes pertenecer a un reino y no reconocer quién es el rey. Nuestro hermano Filiberto al inicio decía, y tomé nota, tienes que conocer a Jesús para poder pedirle, porque de lo contrario, ¿a quién le vas a pedir? Es necesario que conozca quién es tu rey. Aceptar la invitación que Él nos hace para ser parte del reino. Cuando normalmente nosotros buscamos una cédula, aquí está una invitación abierta para cada uno de nosotros. Una invitación abierta que está para todos. Está en nosotros aceptarla o no aceptarla. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ese es el objetivo del reino del Señor, salvación. ¿Cuál será el objetivo del reino terrenal? Adquirir más tierra, adquirir más ejército. Pero acá en el reino de los cielos, el propósito es la salvación. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Recordemos que hay una parábola donde esa parábola es aquella donde el padre invita a muchos para un banquete porque su hijo se va a casar. Y entonces hace una invitación pública. Una invitación pública. Sin embargo, a esa fiesta donde todo estaba preparado, donde todo estaba creado meticulosamente para recibirlo, muchos dijeron, ¿qué dijeron muchos? Yo estoy ocupado.
Yo estoy ocupado. Yo tengo que hacer otras cosas. Yo tengo que hacer otras. Y pocos llegaron a esa invitación. Pocos llegaron a esa invitación. Y ese es el reino de Dios. Una invitación que Él nos hace para entrar o rechazar. Podemos recordar la parábola del banquete de las bodas, donde el rey que organiza un banquete de bodas para su hijo envía muchas invitaciones. Aunque muchos la rechazan, el rey abre las puertas para que todos los que puedan participar sea extendido su llamado, incluso a los menos esperados. Así como el rey invita al banquete, Dios nos invita a aceptar la salvación a través de Cristo. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador es como aceptar esa invitación y presentarnos al banquete preparados con vestiduras de boda, que representa la santidad y la justicia de Dios. En la parábola algunos rechazaron y otros acudieron de manera inadecuada, no tenían los vestidos correspondientes para eso. Esto se compara con que quienes muchas veces confiesan a Dios, no existe una transformación. Entonces hay dos circunstancias en la aceptación a Cristo, en la invitación que Cristo tiene para nosotros. Uno, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Ya Cristo es el Señor de tu corazón. Ya Él te pertenece. O la otra pregunta es, ¿tienes las vestiduras adecuadas? ¿Sí hubo una transformación en ti una vez que aceptaste a Cristo? Como segundo punto de esta enseñanza tenemos: vive en santidad, apartados del pecado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Vivir en santidad es un llamado de Dios a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Implica apartarnos del mal, no solo como una acción externa, sino como un cambio interno. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, debe existir una transformación. Debe haber una transformación. Y esto es un proceso continuo de ir cambiando, de ir desechando esa vida del pasado, porque ya usted es una nueva criatura. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo tiene? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que no es solo aceptarlo, sino buscar siempre la santidad para ver al Padre. Amén. Punto 3 tengo para ustedes.
practica la justicia del reino. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. El que practica la justicia es justo como Él es justo. Buscar su justicia significa actuar con integridad, con amor, con compasión hacia los demás, reflejando los valores del reino dentro de la vida cotidiana. Cuando Dios me dio la oportunidad de culminar mi pregrado, Derecho, la carrera de Derecho, yo me encontré con una realidad donde el pensamiento del abogado es que el abogado es ladrón. No sé si ustedes lo han escuchado. Es como que un pensamiento de la sociedad. No. El abogado es ladrón. Entonces, bajo esa idea, ese ideario de la sociedad, yo dije, yo debo ser cuidadoso para no entrar en ese grupo selecto de abogados ladrones. O sea, debo ser cuidadoso. Debo ser muy cuidadoso. Y para nosotros es difícil, doctora Maggi, es muy difícil porque se pueden presentar muchas cosas en un proceso. A partir de eso, tomé la decisión que yo no le recibo dinero a un cliente hasta tanto yo no ver una expectativa real de lo que se va a obtener. Porque es que entonces el abogado, pocos o muchos, no sé, crean un caso, lo resuelven, le crean una expectativa imaginaria de lo que se va a obtener, le sacan el dinero y se va. Eso es muy común. Es muy común. Sin embargo, yo estoy llamado, yo que hago parte del reino de Dios, debo ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso porque me corresponde a mí practicar las justicias del reino. Me corresponde a mí practicar la justicia del reino. ¿Y qué tal este abogado que se ponga a robar y a tumbar a gente y el testimonio? ¿Qué pasa con eso? Y eso también en su órbita o en su órbita de acción, usted también está llamado a practicar justicia. Por ejemplo, yo he entendido, cuando estaba preparando la palabra, yo entendí que muchas veces la causa de las injusticias es el amor al dinero. El amor al dinero es la causa muchas veces de las injusticias. Y en el caso del abogado, con la finalidad de tener dinero, hace cualquier cosa y pasa por cualquier cantidad de valores. Muchas veces como empresarios o como empleadores, teniendo el dinero, pagándole justo a un trabajador, lo que hacemos es guardárselo y pagar miserablezas. Eso es practicar el reino de Dios. Eso es compartir o hacer práctica la justicia. Una cosa es que no le alcance. Otra es que para tomar ventaja, usted viene y tiene mucho acá, pero poquito para el otro. Poquito para el otro.
Amén. Mis queridos hermanos, el ciudadano de Cristo, el ciudadano del reino, el hijo del reino debe ser un reflejo vivo de la justicia, caminando en integridad como luz en el mundo de las tinieblas. Usted es luz en medio de las tinieblas. Amén. Punto 4. Compartir esta justicia con tu prójimo. Compartir la justicia con tu prójimo significa actuar con amor, perdón y misericordia. El perdón y la reconciliación no solo reflejan el carácter de Dios, sino que fortalecen la unidad de la iglesia. Como seguidores de Cristo estamos llamados a perdonar porque Él nos perdonó primero. Y buscar la paz porque somos hijos de un Dios reconciliador. Entonces usted me busca a mí como abogado. Digamos con el tema del derecho. Vamos a crear una historia. Usted me busca a mí porque hay un conflicto familiar, una sucesión, que eso lo ven muchos en las novelas, que a partir de una sucesión, a partir de una herencia, todos los hermanos quieren matarse. Entonces, quieren que el cliente haga parte de que el abogado sea el de la guerra y el que ponga talanquera y quiere ganar más que el otro. Dije, no, en principio, y usted me busca a mí, vamos a buscar lo que dice la ley, la justicia, lo que es justo. No crea que yo como abogado vaya a ir a pelear con sus hermanos, ni crea que yo le voy a incentivar a que usted pelee con su hermano. Yo tengo un propósito como hijo de Dios y ciudadano del reino, que es el compañerismo y el amor entre hermanos. Amén. No es mi prioridad ganar un caso y pasar por delante de los hermanos y decir, te gané. No. Que haya amor, que haya paz, que a partir de ese proceso haya paz y reconciliación. Es más, yo voy a buscar ser mediador en medio de la pelea de los hermanos. Amén. Entonces ya ustedes saben, si ustedes tienen algo así que no creo que lo tengan, ya ellos saben qué posición voy a tener yo como abogado. No voy a pelear, voy a defender sus derechos. Otro punto que tengo, punto 5, es usted hace parte del reino y usted está llamado a predicar la palabra de Dios. Buscar el reino de Dios también significa proclamarlo al mundo. Esto incluye compartir el evangelio y discipular a otros. Muchas personas piensan que predicar la palabra se limita a estar en un púlpito como esto. Y la palabra del Señor no se limita, predicar la palabra del Señor no se limita a estar parado aquí. La palabra de Dios es compartir la palabra en su esfera de acción, en el trabajo, en su familia, en todas las personas que le llegan y le visitan, que le hablan. Usted comparte la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención que hace poco mi esposa está
está compartiendo con unas hermanas y con algunas amigas jugando fútbol allá en una cancha sintética que ustedes deben conocerla. Y ella invitó a una compañera de trabajo mía. Y lo primero que le dijo la compañera de trabajo a mi esposa, y ¿qué te habrá dicho? Ay, el doctor Cristian cada vez que llega nos da un abrazo, les anima, les comparte la palabra. Eso es resultado, mis queridos hermanos, de que donde tú llegues, impactes. Que donde tú llegues, compartas la palabra de Dios y a partir de ese compartir, el testimonio del Señor se va a ir expandiendo, se va ensanchando. Ya ella le compartió a mi esposa y a las compañeras de que él lo que hace cada vez que llega es compartirles la palabra del Señor. Y ese es un llamado para todos nosotros. Compartir la palabra del Señor donde quiera que estemos. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por último punto, tengo aquí, confía plenamente en Dios. Considero que la prueba en medio cuando hacemos parte del reino de Dios, la prueba crea el carácter cristiano. Y muchas veces la prueba, en medio de la prueba, es que no tomamos la voluntad del Padre, sino queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y en este último punto debemos ser muy cuidadosos, porque en la prueba es el momento ideal para dejar que el Señor se glorifique como Él le parezca. Que con nuestras decisiones humanas no cambiemos el curso, la voluntad del Señor, porque Él lo permitirá si usted decide confiar en sus propias fuerzas. Pero el Señor te está enseñando a que no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón. Amén. Proverbios 3, capítulo 3, versículo el 5 y el 6. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Y me gustaría que lo buscaran. Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Gracias, hermana. El 6. ¿Qué dice el 6? Amén, amén. Nos habla de reconocer y de poner la confianza en Él, no en nosotros. Cuando esté en medio de la prueba, usted siendo ciudadano del reino, recuerde que es el momento para poner toda la confianza en Él. Toda la confianza en Él.
En algún momento yo fui con un hermano de la iglesia que no lo veo, uno de los procesos que Dios me ha permitido llevar, un proceso que hace muchos años, año 2015, gracias a Dios tuvimos la victoria en un proceso. Y bueno, una vez leí en un correo donde el demandado, la persona que le ganamos el proceso, tenía la intención de pagar. Yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios, quería negociar conmigo. Yo le comenté a mi esposa, le comenté a mi mamá. Sin embargo, íbamos preparados. Y eso es un momento de prueba. Aunque no lo vean así, es un momento de prueba porque me llevé a un amigo, un hermano de aquí de la iglesia, y nos fuimos a Guacarí. Y llegamos y habían como 3 abogados, afuera 2 guardaespaldas, porque el señor es bastante buscado. Guardaespaldas, y me dijo, te voy a dar 20% o 20 millones para tu bolsillo izquierdo para que tú puedas aceptar un acuerdo pequeño conmigo para afectar a mi cliente. Yo le dije, señor Sutanito, está bastante equivocado. Por aquí, si vamos a hacer un acuerdo, hagámoslo transparente, que todo lo que usted me va a dar a mí aparezca en el documento. Usted a mí no me va a venir a sobornar. Y bueno, Adalberto, nos vamos. Y esa debe ser la posición de nosotros. Justicia. Y no ser unos seres humanos que estemos a la merced del dinero. Por cierto, es el principio de todos los males, el amor al dinero. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, quiero concluir con lo siguiente y me gustaría que me apoyara, no sé si mi esposa o mi hermano Javier o mi hermano Richard, lo siguiente. En este año, mis queridos hermanos, en este año de ensanchamiento, Harold, Dios nos llama a alinear nuestras prioridades con su propósito eterno. Comenzando por buscar su reino y su justicia. Al poner a Dios en el centro de nuestra vida, no solo reconocemos su soberanía, sino que también nos posicionamos para experimentar su provisión y su bendición. Este ensanchamiento no es solo de bienes o logros, sino un ensanchamiento espiritual. Un llamado a crecer en fe, en amor, en justicia, en nuestra relación con el Padre. Como Jesús nos enseña, la verdadera grandeza en su reino se encuentran en los corazones reconciliados y vidas que reflejan el amor y la verdad. Cuando hacemos parte del reino de Dios, nuestra prioridad, nos convertimos en un instrumento de su obra, extendiendo su justicia, su paz en un mundo necesitado. En este año de ensanchamiento,
Nuestra visión debe estar centrada en Cristo Jesús, dejando que Dios transforme nuestras vidas y nos use para impactar a otros. Tal como dice Isaías 54:2, nos invita a ensanchemos nuestro sitio de tienda, confiando en que Dios nos guía hacia nuevas dimensiones de su propósito, donde su reino será manifestado y en Él a través de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, debemos entender que frente a las muchas necesidades, frente a los muchos deleites, primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Aceptar a Cristo, tener vestiduras apropiadas, gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado, mi Padre Celestial. Señor amado, venimos ante ti reconociendo tu soberanía y proclamando que tú eres nuestro Rey, Señor. En este momento, Padre, queremos comprometernos nuevamente a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Padre. Ayúdanos a aceptar tu invitación, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viviendo cada día con el propósito de reflejar tu amor. Dame un nuevo corazón, Librándonos de hipocresía, que sea limpio, enseñando a como el presentarnos ante cristal, ti con vestidos de boda. dulce como la miel. Dios Santo, haznos sensible a la necesidad de vivir en santidad, Como el tuyo, apartados del pecado que nos aleja de ti y de que nuestros sea hermanos. limpio, como el cristal, Transforma nuestras vidas mediante tu Espíritu Santo, Señor, como la miel. para que seamos un reflejo fiel de tu carácter, Señor. Corazón que sea como el tuyo. Ayúdanos a practicar la justicia con integridad, Corazón, Señor. compasión y amor hacia todos, Corazón para adorarte. recordando que el dinero, las circunstancias Corazón para servir. no deben desviar nuestra fidelidad a tu palabra. Dame un nuevo corazón. Señor, enséñanos a compartir esta justicia con nuestro prójimo, perdonando de corazón Corazón para alabar. y buscando siempre la reconciliación, Corazón para tanto en nuestra servir. familia, como en nuestro trabajo, como en nuestra iglesia. Dame un nuevo corazón. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, Sea limpio, danos la valentía para predicar tu palabra en todo momento y en todo lugar, como la miel. no solo con palabras, Corazón sino también con nuestras acciones. como el tuyo, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gracia, Sea limpio, impactando a quienes nos rodean. Finalmente, dulce, ayúdanos a confiar plenamente en ti,
entregando nuestras cargas y nuestras preocupaciones en tus manos, Señor. como el tuyo, Señor. Que este año de ensanchamiento sea un tiempo donde nuestras vidas sean alineadas a tu propósito Como el cristal, y que vivamos con fe, amor dulce, y obediencia, como la miel. sabiendo que al buscarte primero, Corazón, todas las cosas serán añadidas en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, por favor. Un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Muchas gracias, mi querido